bienvenidos a mi canal Delicias Ama Rosa TV. Mi nombre es Scarlett, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Señores, lo prometido es deuda. Hace tiempo que yo había dicho, después que hicimos los lives de cómo hacer su masa madre, de que íbamos a elaborar un pan de masa madre ya con un proceso dedicado solamente a eso, que no tenga nada que ver con lo que es la elaboración como tal de la masa madre, porque ya ustedes la saben hacer. Miren aquí cómo está la mía. Yo la alimenté anoche a eso de las 10 de la noche. Ya está, más tarde la voy a volver a alimentar como siempre en el ratio de 1, 10, 10. 3 gramos de masa madre, 30 gramos de harina y 30 gramos de agua. Así que ya ustedes saben, en el día de hoy vamos a hacer ese pan de masa madre para luego iniciar una serie de videos de panes de masa madre con sabores o inclusiones. Yo he estado haciendo varias pruebas. Los que me siguen en mis redes sociales, tanto de Facebook como Instagram y también en TikTok, pueden haber notado que yo he subido de algunas pruebas que he hecho de inclusiones en la masa madre que han quedado de muerte lenta. Delicioso, delicioso, delicioso. Pero vamos a iniciar con la base, que es el pan de masa madre o la hogaza tradicional. Le vamos a mostrar también en un momentito los tipos de olla, antes de pasar a mostrarles el tipo de alimentación que yo le voy a dar a mi masa madre para elaborar mi pan. Entonces le voy a mostrar las ollas que yo uso para que ustedes sepan de la variedad que hay, y que no importa si ustedes no tienen la misma que yo, que ustedes puedan hacer su pan de masa madre. Así que sin más preámbulos, vamos a darle continuidad al video mostrándole cómo vamos a alimentar nuestra masa madre y hablando un poco después sobre las ollas. Vamos a alimentar ahora nuestra masa madre. Vamos a duplicarla. Recuerden que yo le doy una alimentación de 1, 10, 10 para mantenimiento diario, que quiere decir que yo tomo 3 gramos de masa madre, 30 gramos de agua y 30 gramos de harina. En este caso yo la voy a multiplicar para poder lograr tener mis 100 gramos de masa madre en una alimentación de un ratio de 1:1, lo que quiere decir que voy a utilizar la misma cantidad de masa madre, de agua y harina. Lo vamos a hacer 38 gramos de masa madre. A esos 38 gramos le vamos a agregar 38 gramos de agua. El agua tiene que estar a temperatura ambiente, no puede ser fría. Vamos a mezclar un poco para diluir un poco nuestra masa madre con el agua, y le vamos a colocar los 38 gramos de harina. Esto se va a tomar de 4 a 6 horas en duplicar nuestra masa madre. A mí me gusta alimentarla de noche en un ratio de 1:3:3, pero como hoy voy a hornear temprano, o voy a empezar a hacer el pan temprano, lo estoy haciendo en la mañana. Entonces aquí le agregamos los 38 gramos de harina. La mezclamos bien hasta que no quede ningún grumo de harina.
colocamos en nuestro frasco limpio que pueda coger los 100 gramos de masa madre. En este caso son 114, porque al hacerla en un ratio de 1-1-1, a partir de 38 gramos de masa madre, agua y harina, si sumamos el total son 114 gramos que vamos a tener de masa madre disponibles para hornear. Siempre poner la hora en la que yo alimento mi masa madre para llevar el conteo del tiempo que va a tomarse poder estar lista para hornear. Marco ahí y pongo la hora. Y la dejamos lista hasta que duplique su tamaño para utilizarla. Así que por la magia del video, nos vemos cuando nuestra masa madre esté lista para usar. Bien, ya nuestra masa madre está alimentada, como ustedes vieron. Ahora lo que hay es que esperar a que esté lista para usar. Mientras tanto, vamos a hablar un poco de las ollas que yo utilizo para hacer los panes de masa madre. También voy a utilizar, aunque yo casi no los estoy usando, pero para que ustedes lo usen si no lo tienen, estos moldes para pan. Que recuerden, los que han visto los lives, yo hablé de eso. Entonces vamos a mostrarle todo lo que usted puede usar para hacer su pan de masa madre. Miren, está esta olla que es de hierro fundido. Este es Dutch Oven, pero esta es esmaltada. A diferencia de esta que no está esmaltada. Es el mismo material de hierro colado o hierro fundido o cast iron. Lo único que esta está esmaltada, miren. Pueden usar esa y esta. Si la tienen y la van a usar, tienen que precalentarla en su horno, porque tiene un material bastante grueso y hay que calentarlo bien. Miren, esta es la otra, la tradicional Dutch Oven, olla de hierro fundido. Estas son las que yo tengo. Hay varios modelos en el mercado, pero estas son las que yo tengo y las que me gustan. Miren, está esa, y como les había mencionado, están estos moldes para pan. Aquí yo tengo dos. Miren, de estos dos ustedes forman su pan y lo colocan aquí adentro con papel encerado, papel para horno, no papel encerado, no, papel para horno. Ustedes utilizan este molde. Aquí yo tengo dos, como les dije, uno me va a servir de tapa y el otro me va a servir de base para hornear mi pan. Entonces, para hornear el pan, lo colocamos ahí y lo tapamos, y de esa manera podemos hornear nuestro pan. Este molde no es necesario precalentarlo porque es un material bastante fino, se calienta bastante rápido, al igual que esta. Esta es una pavera, esta viene con su tapa. Miren ahí donde yo le tengo el papel para horno de cuando horneé un pan, que no fue no será precisamente el que vamos a hacer hoy, sino que lo hice con otro pan y dejé el papel de horno ahí para eso mismo, para mostrarles a ustedes que en esta también pueden hornear su pan y no hay necesidad de precalentar precalentar esto con el horno al mismo tiempo. Solamente las que son de hierro colado, que son un material mucho más grueso. Entonces, por la magia del video, nos volvemos a encontrar cuando nuestra masa madre esté lista para hacer nuestro delicioso pan de masa madre. Bueno, ya yo tengo mi masa madre lista, alimentada en un ratio de 1-1-1.
Lo que quiere decir es que yo puse la misma cantidad de masa madre, de agua y harina para duplicarla. En este caso fueron 38 gramos de masa madre, 38 gramos de agua y 38 gramos de harina, para un total de 114 gramos. Entonces, aquí yo tengo mi bowl donde voy a hacer la mezcla de todos los ingredientes que lleva nuestro pan de masa madre. Tengo mi harina, agua y aquí tengo sal y por supuesto la masa madre. Entonces voy a comenzar agregando el agua. Como yo tengo una harina que tiene 13 gramos de proteína, mi harina soporta entre un 70-75% de hidratación. Yo en este caso lo voy a hacer con un 70% de hidratación. Entonces la cantidad de agua que voy a poner aquí tengo que acomodarla a la cantidad de agua que tengo ya en mi masa madre, porque eso influye. Yo no quiero que se me pase de hidratación. Entonces, como ya yo tengo 38 gramos de masa madre y la cantidad que voy a utilizar para alimentar, para hacer mi pan, tengo que restarle a eso los 38 gramos de agua que ya tiene en este caso. Si voy a usar 350, el resto de esos 350, 38 me da 317 gramos de agua. Lo hago así despacito para que no se me pase. Ahí ya yo tengo mis 317 gramos de agua. Aquí voy a utilizar toda mi masa madre, los 114 gramos, eso no importa. Y lo voy a mezclar con el agua. Recuerden siempre tener una cantidad de respaldo. Recuerden cómo hicimos la masa madre en los lives que tenemos disponibles en el canal y cómo yo hablé del mantenimiento y la alimentación de su masa madre. Miren aquí donde yo tengo mis 63 gramos de respaldo, que a partir de ahí yo la duplico a la cantidad que yo necesite. Entonces, ya teniendo lista nuestra masa madre y nuestra agua, vamos a mezclarlo fuera de la balanza para que no se desequilibre. Si ustedes no tienen de este tipo de utensilio, no importa, pueden utilizar la misma espátula con la que sacaron la masa madre del frasco. Lo mezclamos bien hasta que tengamos una consistencia como lechosa, que no haya harina, que no haya grumos de masa madre, sino que esté todo bien disuelto. Entonces ahora volvemos a colocar en nuestra balanza, la volvemos a encender para que esté en cero y vamos a colocar la harina que lleva nuestro pan de masa madre. Este va a ser un total de 500 gramos que va a tener mi pan de masa madre, de harina. Pero recuerden que ya tengo 38 gramos disueltos aquí, entonces son 464 gramos de harina que voy a agregar. Con los 38 se suman y hacen los 500 gramos. Entonces, ya teniendo nuestra harina pesada, vamos a colocarle la sal. A veces yo diluyo la sal junto con el agua y la masa madre. Otras ocasiones como esta lo hago de esta forma. La cantidad de sal que le voy a poner son 10 gramos de sal, que se lo vamos a espolvorear a nuestra harina con la balanza encendida, viendo la cantidad para no pasarnos. Bueno, aquí tenía yo medido prácticamente los 10 gramos de sal. Entonces ahora vamos a mezclar la sal, la harina, el agua y la masa madre. Le vamos a dar un reposo inicial de 30 minutos para que comience la autólisis, se hidraten las partículas de harina, y a la media hora vamos a comenzar con nuestro proceso de estirar nuestra masa para ir ayudando al desarrollo de la red de gluten.
Les voy a recapitular las cantidades que tengo aquí ya mezcladas. Recuerden que yo extraigo el agua y la harina que ya le puse a la masa madre. Entonces estamos hablando de que tenemos de hidratación un 70%, que sería 350 gramos de agua en total, pero yo puse 317 gramos. De harina yo puse 464, con lo que ya tiene la masa madre que alimentamos, son un total de 500, sumando esos 38 gramos con la que lo alimentamos. Le pusimos 10 gramos de sal, que viene siendo como un 2% del peso de nuestro pan, y le pusimos 114 gramos de masa madre activa para llevar nuestro pan. Puede ser 100 gramos, puede ser 114. A mí me gusta tratar de alimentar un poco más de la cantidad que lleva la receta para no quedarme con menos masa madre de la que yo necesito. Entonces, ya tenemos todo esto aquí bien mezclado y vamos a tapar nuestra masa, la vamos a dejar reposar por 30 minutos y a los 30 minutos venimos a hacer nuestro primer plegado para comenzar así a trabajar nuestra masa para desarrollar el gluten. Ya el proceso de fermentación en bloque acaba de comenzar tan pronto nosotros unimos todos estos ingredientes. Recuerden que yo vivo en República Dominicana, que el clima es bastante caluroso, bastante cálido y húmedo. La humedad influye mucho en el pan de masa madre cuando lo vamos a realizar. Por eso tenemos que investigar bien en la zona donde vivimos para estar seguros de que la temperatura y el clima va a estar a favor de nosotros a la hora de hacer el pan de masa madre. Más adelante, según vayamos trabajando la masa, vamos a ir hablando un poco sobre eso y de cómo yo logré dar con una receta y con los tiempos adecuados de fermentación de mi pan para lograr un excelente resultado. Así que ahora, con este gorrito plástico desechable, si usted no tiene de ese tipo de gorro desechable, puede usar papel film o poner una toalla húmeda encima de su bol y taparlo. Entonces nos vemos en media hora para hacer nuestro primer plegado y seguir hablando un poco más sobre la humedad y el clima que tenemos que tener en cuenta para la elaboración de nuestro pan de masa madre. Aquí estamos de vuelta media hora después. Voy a hacer una corrección porque yo di los números mal de la receta. Recuerden que yo estoy alimentando mi masa madre en un ratio de 1-1-1, lo que significa que estoy poniendo a partes iguales todos los ingredientes, o sea, 38 gramos de masa madre, 38 gramos de agua y 38 gramos de harina. Del total de agua y harina que lleva nuestra receta, necesitamos sustraer la que ya tiene la masa madre, lo que quiere decir que para un pan con un total de harina de 500 gramos y un total de agua al 70% de hidratación, que sería 350, tenemos que sustraer esos 38 gramos de agua y harina que teníamos. Entonces la receta queda en 462 gramos de harina, 312 gramos de agua, los 114 completos gramos de masa madre activa y los 10 gramos de sal. De todos modos, los ingredientes, como siempre, van a estar escritos en la descripción del video. Entonces, miren la textura que tiene nuestra masa, o no textura, sino la apariencia que tiene nuestra masa. Entonces le vamos a hacer el primer estirado y plegado. Luego de ahí yo voy a hacer unos estirados en espiral. Ustedes van a ver cuál es ese tipo de estirado, que también se le llama estilo francés. Así que siempre me humedezco. Esto que ven aquí es agua filtrada o agua de botellón, como le decimos en República Dominicana. Siempre me gusta humedecerme las manos, en este caso la mano porque lo voy a hacer con una sola. Me gusta humedecerme un poco la mano, ligeramente,
para manipular mi masa madre y que no se me quede pegada en las manos. Entonces estiramos lo más alto posible y doblamos en sí misma. Lo vamos haciendo en todo el alrededor de nuestra masa madre. Miren cómo se pega. Por eso me gusta humedecerme un poco la mano para que todo se quede pegado en la harina y no en mis manos. Ven, entonces vuelvo y hago otro estirado y plegado y otro más. Me gusta manejar un poco más la masa madre cuando estamos en esta parte de la fermentación en bloque. Me gusta manejarla un poco y darle un poquito más de estirado del que ya yo le he dado, haciéndolo de esta manera. Ven, yo la levanto y la doblo en sí misma y voy haciendo una bola. ¿Por qué? Porque me gusta cómo va quedando, porque a partir de ahí, en el segundo estirado que le vamos a hacer, que va a ser el coil fold o estirado en espiral o al estilo francés, pues la masa va quedando con una forma redondita, bien bonita. El hecho de manipularla un poco así la ayuda con el desarrollo de la red de gluten. Ven, siempre me humedezco la mano ligeramente para poder manipularla y que se quede toda la masa en la bola y no en mis manos. Y voy tratando también de despegar el poquito que quede en el bowl. No es un tiempo estimado, es simplemente, qué sé yo, tal vez un minuto que yo le hago esto y ya la dejo tranquilita para dejarla reposar nuevamente media hora. Recuerden, esta receta está hecha para el clima de República Dominicana. Más adelante vamos a hablar un poco sobre el clima de otros países cuando estemos un poco más adelantados con nuestra masa madre. Entonces yo la voy a dejar reposar ahí media hora más para comenzar con el siguiente set de estirados y plegados que le vamos a hacer. Y ya en esa ocasión vamos a hablar un poquito más de las temperaturas y de los tiempos de fermentación, porque quería hacer la aclaración de las cantidades que di, porque si ustedes suman las cantidades que yo le di, le va a salir un poquito más de lo que lleva la receta. Por ejemplo, de harina serían, en vez de 450, serían 455 sumando las cantidades. Ahí tuve un pequeñito error que lo corregí ahora, pero como les dije, de todos modos la receta va a estar escrita en la descripción del video. Así que nos vemos en media hora para hablar un poquito más de la temperatura y del tiempo de fermentación y hacer nuestro siguiente plegado a nuestra masa madre. Bien, aquí estamos de vuelta media hora después. Miren cómo está nuestra masa. Ahora sí, me voy a humedecer ambas manos porque vamos a hacer el coil fold o estirado en espiral o estirado francés. Aquí me lo humedezco un poquito más porque son las dos manos. Entonces, hablando sobre la temperatura, recuerden, miren, yo la levanto lo más que pueda. Si no se despega del bowl, la giro sobre sí misma, ven, hasta que logro despejarla. Digo, despegarla, no despejarla, despegarla completamente del bowl. Le doy un giro de 180 grados para hacer lo mismo del otro lado. Ya aquí en este caso se despega un poquito más, me vuelvo a humedecer las manos y hago lo mismo del lado contrario. Se llama en espiral porque toma esta forma, como un espiral. Entonces aquí levanto, doblo en sí misma, dejo caer, otro giro de 180 grados, levanto y dejo caer. Ven, miren cómo queda y miren cómo va cambiando la textura de la masa. Le voy a dar otro ligero estirado por ambos lados a mano de esta forma. Ven, con esto buscamos desarrollar bien la red de gluten. Por eso me humedezco la mano para que no se me pegue. Ya también están desarrollando burbujas. No sé si se pueden ver bien ahí.
Miren, aquí hay una burbujita. Hay varias, pero la vamos a dejar ahí. Entonces vamos a hablar un poquito de la temperatura. Como les dije, aquí en República Dominicana la temperatura ronda alrededor de los 31, 32, 33, 34 grados Celsius. Lo ideal para la fermentación de su pan de masa madre es que él esté por encima de los 25 grados Celsius. Como en mi caso es tan alta la temperatura, los tiempos de fermentación varían. Entonces yo le doy un proceso de estirado y plegado de 2 horas. Ya tenemos 1 hora. Voy a marcar mi alarma, porque como ya tenemos el segundo plegado, voy a marcar la alarma, para el tercer plegado que le vamos a hacer en 30 minutos. Entonces, este proceso dura 2 horas. Esas 2 horas son parte del tiempo de la fermentación en bloque. Recuerden que la fermentación en bloque comienza al momento de mezclar todos nuestros ingredientes. Ya se está fermentando, ya la masa madre se está alimentando con todo el agua y la harina que le pusimos. La sal ayuda a ralentizar un poco el proceso de fermentación, pero no quiere decir que no se fermente muy rápido en temperaturas cálidas. Entonces, cuando ya tenemos ese tiempo de 2 horas de fermentación en bloque, la dejamos reposar 1 hora y media hasta que se duplique a más o menos un 30%. Hay países que son con un clima más templado, como les dije, entre los 20, 25, 28 grados, que pueden durar más tiempo haciendo su fermentación en bloque. Yo he sabido de lugares donde la dejan más de 8 horas, más de 12 horas. A mí, aquí en República Dominicana, el tiempo total de fermentación en bloque antes de llevarla a frío que yo hago es aproximadamente de 3 horas y media, más media hora de reposo que le doy a la masa antes de hacerle el formado, que sería el preformado. Ahí se completan 4 horas desde que empezamos a unir todos los ingredientes en la fermentación en bloque. Entonces tienen que manejar muy bien su temperatura para saber cómo fermentar su masa madre y que no quede por debajo de fermentación o por encima de fermentación, o sea, sobre fermentado. Vamos a seguir hablando otro poquito más sobre la fermentación y el tiempo y la temperatura en media hora, cuando volvamos a hacer el tercer plegado a nuestro pan de masa madre. Aquí volvemos. Ya ha pasado media hora más. Mire cómo está nuestro pan de masa madre. Volvemos de nuevo a humedecernos las manos para hacer otra vez el plegado en espiral o coil fold. Cada vez que ustedes vayan manipulando su masa madre, esta se va a volver mucho más sedosa y mucho más fácil de manejar. Miren, yo creo que yo he abarcado bastante lo de la temperatura. Miren, también en los lives, cuando estábamos haciendo la masa madre desde cero, hablamos sobre eso, sobre la temperatura y sobre el cuidado de la masa madre. Pero también yo elaboré unos panes donde hablé un poco más sobre eso. Miren cómo la textura que va teniendo, bien como sedosa. No sé si se aprecia, pero cada vez va teniendo más burbujas. Miren cómo está, la forma que tiene. Cuando hagamos el último plegado en media hora, ustedes van a ver lo diferente que se va a ver nuestro pan. Por lo que le digo, aquí en este país la fermentación se da mucho más rápido porque estamos en un clima más cálido. Recuerden que si su clima es templado, vamos a decir que está entre los 25 grados centígrados o grados Celsius, o por debajo de esa temperatura, se va a tomar más tiempo en fermentar. La pueden incluso dejar en la encimera. Yo en mi caso la pongo en la nevera o en refrigeración, en el área donde está más o menos a 5 grados para que haga una fermentación lenta y larga en refrigeración. Este pan no se hornea el mismo día. Lo comenzamos hoy en la tarde. Bueno, de hecho desde la mañana, cuando alimentamos la masa madre,
lo comenzamos en la tarde, pero lo vamos a hornear mañana en la tarde. Aproximadamente de 16 a 18 horas después de haberlo puesto en refrigeración, que es donde está en su punto perfecto para hornear, ya que ha duplicado su tamaño, ha tenido una fermentación lenta y prolongada y va a dar un pan bien delicioso. Así que miren cómo está. Vamos a ver cuando volvamos en media hora la diferencia de tamaño que va a tener nuestra masa madre o nuestro pan de masa madre, y de ahí lo vamos a dejar reposar a que aumente de tamaño hasta más o menos un 30%. Ustedes van a ver todo ese proceso y obviamente por la magia del video lo vamos a hacer un poquito más corto para que ustedes lo puedan ver y hacerlo paso a paso. Así que nada, nos vemos en un rato. Aquí estamos de vuelta, media hora más después de haber hecho nuestro tercer plegado. Miren cómo va. Recuerdan que estaba un poquito más recogidito. Miren ahora tiene mucha más burbuja que antes. Vamos a ver si se pueden ver ahí. Están más visibles las burbujas. Entonces nuevamente vamos a darle un último plegado. Igual levantamos. Ahora va a estar mucho más fácil de manejar. Y doblamos en sí mismo. Lo hacemos con mucho cuidado para no desgasificar mucho nuestro pan de masa madre. Entonces ahora viene la segunda parte de la fermentación en bloque. Esto yo lo hago para estirarlo un poquito más. Para estirarlo un poquito más y ponerle un poco más de tensión a mi masa. Entonces ahora seguimos, como les digo, con la segunda parte de la fermentación. Ay, me quedé sin memoria cuando les estaba explicando lo que yo hago. Me voy a humedecer nuevamente las manos. Miren, me gusta darle una formita que quede redondito en el bowl para yo darme cuenta de cómo crece mi pan de masa madre. No lo estoy desgasificando, simplemente lo estoy acomodando por debajo, dándole la formita lo más redonda posible. Miren, yo le hago esto y casi no se mueve, está bien compacto. Entonces lo vamos a dejar cubierto aquí por 1 hora y media. En mi caso, con la temperatura que yo manejo aquí en República Dominicana, específicamente en Santiago de los Caballeros, 1 hora y media me es suficiente para que mi pan de masa madre duplique hasta un 30%. No me gusta dejarlo llegar más allá del 30% porque como tenemos una temperatura muy cálida se me puede sobrefermentar. Entonces, otra cosa que hay que tomar en cuenta es que aunque lo pasemos a nevera, se va a tomar aproximadamente 2 horas para que el pan se aclimate a la temperatura de la nevera. Lo que quiere decir que un proceso que yo le estoy dando 4 horas desde el momento en que mezclé todo hasta el momento del formado final, se le suman 2 horas más en refrigeración hasta que se adapta a la temperatura. Entonces tiene un total de 6 horas de fermentación inicial. Ya el resto de tiempo yo lo dejo, a partir de ahí yo cuento de 16 a 18 horas de fermentación en frío para mi pan. Se puede dejar hasta 24 horas. Hay personas que la dejan 36 horas o hasta 48. Pero mientras más tiempo lo dejemos fermentar, más acidez va a tener nuestro pan. A mí no me gusta mucho con ese nivel alto de acidez. Por eso yo le doy un máximo de 16 a 18 horas. Y tal vez para hacer una prueba lo dejaría 24 horas, pero no más de ahí. Entonces, miren cómo está, ¿verdad? Vamos a volver en 1 hora y media para ver qué tanto ha duplicado nuestro pan de masa madre para entonces hacer el preformado. Así que por la magia del video nos vemos en un ratito. Bien. Ya pasó 1 hora y media
desde el último plegado que le hicimos a nuestra masa. Miren cómo ha aumentado de volumen. Recuerden que yo no la quiero al 100% ni al 50%, sino al 30%. Ven, miren cómo ha crecido. Miren cómo se mueve. La masa está cargada de aire. Yo tengo la mano seca, no la tengo húmeda. La voy a tocar, va a estar un poquito pegajosa porque no ha terminado de fermentar. Pero una de las señales para ustedes saber de que su pan de masa madre ya está listo para preformar y luego llevar a fermentar en frío es teniendo la mano seca, tocando la masa y también verificando cómo se desprende de los lados del bowl. Como les dije, la mía todavía no está a un porcentaje mayor, pero sí quiero mostrarles de que a pesar de que va a estar un poquito pegajosa, no se me va a quedar como mucho residuo de la masa en mis manos, o en este caso mi mano. Miren. Hablé mentira. Yo le tapé con un dedito y si no pasó nada, pero nada, miren. Se desprende fácilmente de los lados del bowl. Y cuando la volteemos aquí en la mesa, esto sí, como está un poquito pegajosa todavía. Ay, Dios. Bueno, cosa que pasa. Miren, voy a humedecer un poquito mi tabla. Ustedes lo pueden hacer en la meseta, en la encimera, sin problema. Entonces vamos a voltear aquí. Este residuo se me va a quitar ahora. Si la masa va a caer completamente en mi tabla y me va a dejar el bowl limpio. No va a quedar ahí, sí, miren, limpiecito, no quedó nada. Entonces ahora me humedezco un poco la mano para que este residuo que tengo de mi pan de masa madre, pues vuelva a donde debe de ir, que es aquí. Entonces aquí le vamos a dar el preformado. Lo que vamos a hacer con el preformado es aplicarle un poco más de tensión a la masa. A mí me gusta hacerlo de esta forma. Y ahí vamos a darle un poco más de tensión, dándole vuelta para que cuando lo preformemos esté mucho mejor. Vamos a humedecer un poquito más las manos. La tabla se me mueve porque no tengo algo que me la sostenga. Yo puedo trabajar aquí directamente, pero me siento más cómoda haciéndolo aquí en la tabla. Miren, yo recojo y estiro hacia adentro. Miren, esto le está dando más tensión a la masa. Entonces lo que yo voy a hacer es dejarla ahí descubierta para que repose. Cuando repose, vamos a hacerle el formado ya final. Miren, aquí yo tengo mi Banneton. En este caso lo voy a hacer sin el forro porque quiero que quede con las marcas del Banneton. Lo tengo ya también enharinado con harina de arroz. Tengo mi harina de arroz aquí a la mano para colocársela cuando ya le demos la forma final, colocarle un poco aquí arriba al pan y colocarlo aquí en el bowl, en el Banneton para llevarlo a fermentar en frío. Así que en media hora volvemos a darle la forma final, que va a ser la de ovalado o bowl, batar, que le vamos a dar al pan para luego llevarlo a fermentación en frío. Así que nos vemos en media hora. Bien, ahora sí, miren, ahora sí la puedo tocar y no se me pega nada a la mano. Entonces lo que vamos a hacer es darle un preformado sencillo a nuestro pan de masa madre. Déjenme humedecer un poquito la espátula. Si ustedes no tienen de este tipo de espátula, no es necesario usarla, no es obligatorio, pero yo la quiero usar para ayudarme a mover un poco de la tabla
mi masa madre. Entonces voy a humedecer un poquito más esta parte y la voy a voltear. Entonces vamos a darle un preformado, como les dije, sencillo, que es simplemente con la mano húmeda estirar un poco y formar una especie de cuadrado, vamos a decir. Esto también le va a dar mucho más tensión a nuestro pan. Entonces vamos a hacer el doblez, que se le conoce como el sobre. Hay diferentes formas de hacerlo. Yo la voy a hacer la más sencilla. En otro video que yo haga de pan de masa madre, porque voy a seguir haciendo más con inclusiones para darle sabor a nuestro pan, les voy a mostrar esos otros. Pero mientras tanto, esta es la más sencilla. Tomamos 1/3 de la masa, lo doblamos a la mitad, el otro tercio encima de ese, y entonces, ya sea de este lado para acá o de aquí para allá, ustedes van a formar su cilindro. Yo por lo general lo hago de aquí para allá. Entonces voy apretando mi masa y le doy un poco más de tensión aquí en los lados. Lo que yo hago a veces es que entro estas esquinas hacia adentro, o simplemente lo que hago es tomar como un poquito de la masa y hacer como una especie de solapa y esconder esa forma que tiene ahí para que el pan tenga un acabado más bonito. Y le doy tensión. Siempre me gusta tener la mano húmeda para que la masa no se me pegue en la mano. Le doy un poco más de tensión. Lo aprieto bien, lo más que pueda, y lo coloco en mi Banneton. Ponerle un poquito de harina de arroz, solo un poquito porque ya el Banneton tiene, y simplemente es colocarlo aquí dentro. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar un poquito más de tensión, haciéndole como una especie de cierre a mi pan. Empiezo desde este extremo, la solapa que teníamos, yo la saco y la pongo más para acá, y empiezo a hacer de esta forma un cierre, aplicándole un poco más de tensión a la masa. Cuando ya estemos casi llegando a este extremo, tomamos esa solapa, la colocamos de nuevo aquí arriba y terminamos aquí de cerrar. Le pongo otro poquito de harina de arroz para asegurar que no se me vaya a pegar en ningún lado. Y simplemente o le pongo el gorro plástico y lo llevo a nevera, o le pongo el mismo forro de lino que trae el Banneton. En este caso yo le voy a poner el forro de lino. Uno deja pasar un poquito el aire de la nevera o del refrigerador, que es el de tela, y el otro mantiene la humedad. También este material, que es bambú, absorbe también un poco de la humedad y también permite que nuestro pan reciba un poco de aire, porque esto no está completamente cerrado. Entonces lo vamos a dejar ahí hasta mañana. Recuerden, mínimo 14 horas, máximo 24. Yo lo voy a dejar entre más o menos 16, 18 horas para fermentación en frío. Y luego, cuando ya esté listo para hornear, le vamos a mostrar lo que yo hago y el tipo de ollas que yo tengo para hornear nuestro pan.
y decidir ahí en cuál lo vamos a hacer. Así que por la magia del video nos vemos dentro de 16 a 18 horas horneando nuestro pan de masa madre. Bien, ya llegó el momento de poner nuestro pan en el horno. Yo tengo mi horno precalentado hace 40 minutos con la olla de hierro fundido dentro del horno para que esté bien caliente al momento de yo colocar mi pan de masa madre. Voy a buscar también unos cubos de hielo para colocarlos dentro de la olla. Eso no es obligatorio, pero eso agrega un poco de vapor y hace que el pan crezca un poquito más y que la corteza sea una corteza más fina y crujiente a la hora de hornear nuestro pan. Entonces voy a sacar la olla que tengo aquí con mucho cuidado porque está muy caliente. La voy a colocar aquí, voy a buscar los cubos de hielo para proceder a colocar nuestro pan en la olla y en el horno. Recuerden, 40 minutos precalentada. La temperatura que yo la puse fue de 450 grados Fahrenheit. Todo depende de qué tan caliente sea su horno para ustedes hornear su pan. Hay otros que a los 500 grados les hornea muy bien. A mí en los 450 me parece muy bien. Entonces vengo de una vez, voy a buscar mi cubo de hielo para proceder con colocar nuestro pan en la olla de hierro caliente y la llevamos a horno. Aquí estamos. Miren, yo cubrí el pan con el mismo lienzo que viene, o la tela de lino que viene con el Banneton. Entonces no le voy a poner más harina de arroz porque cuando lo ponemos en el horno, en refrigeración con la tela, eso le crea una capa porque se reseca un poco y no es necesario pues ponerlo con harina de arroz porque no está muy húmedo. Mírenlo aquí. Voy a hacer, si ustedes no tienen este instrumento, pueden usar una cuchilla de afeitar normal como esta. Yo porque lo tengo lo voy a usar y voy a hacer un corte haciéndolo en un ángulo de 45 grados al greñado de mi pan para que sea el corte de expansión y saque una bonita oreja o greña, como se le dice. No le voy a colocar más harina de arroz, sino que lo voy a dejar así. Y lo que vamos a hacer es ponerlo en la olla junto con el hielo. Llevarlo a horno 20 minutos tapado. A los 20 minutos lo destapamos y dejamos hornear 20 minutos más. También al yo sacar la olla del horno hace que pierda un poco de calor y el poner nuestro pan dentro de la olla con los cubos de hielo hace que ese vapor que se perdió o ese calor que se perdió se genere mucho más vapor y nuestro pan quede más bonito. Con mucho cuidado lo colocamos ahí, tapamos y llevamos a horno por 20 minutos. Así que por la magia del video nos vemos en 20 minutos. Bueno, ya pasaron 20 minutos. Vamos a sacar nuestro pan para mostrarles cómo va, dejarlo destapado y llevarlo a horno de nuevo para que termine de coger color y de cocinar. Tan, 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 tan. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Ay, 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 perdón que me entró una llamada, pero miren cómo va
Miren qué oreja tiene. Vamos a llevarlo de nuevo 20 minutos más para que coja color. Así que ya ustedes ven lo hermoso que va nuestro pan de masa madre. Por la magia del video, nos vemos en 20 minutos. Mis amores, miren qué hermosura de pan, acabadito de sacar del horno. Miren cómo está por debajo. Vamos a ver si se escucha, suena como hueco, eso quiere decir que está bien cocido. Miren ahí esas burbujas. Eso fue por el vapor que le dio el hielo que le pusimos, que creó esa costra así. No suena mucho, está bastante duro ahora porque está acabado de salir del horno, pero dentro de un rato, cuando ya el pan esté frío y lo podamos cortar y ver cómo quedó nuestra amiga por dentro, lo vamos a apretar para que ustedes oigan el crujir de esa corteza. Así que ya saben, el momento más difícil es el momento de la espera, porque tenemos que darle 1 hora de reposo. No podemos cortar el pan caliente porque todavía se está cocinando y también se están evaporando los líquidos que tenía nuestro pan. Si lo cortamos caliente, corremos el riesgo de que la miga quede apelmazada o gomosa. Así que es mejor darle su tiempo de reposo y esperar esa hora pacientemente para luego cortarlo y revelar esa hermosa miga. Así que ya saben, nos vemos en un rato revisando cómo quedó nuestra miga, viendo la crocantez de la corteza de nuestro pan y por supuesto dando la probadita oficial. Así que nos vemos en un rato. Ay, llegó el momento de hacer la revelación de la miga de nuestro pan. Me voy a acercar el pan al micrófono para ver si ustedes, para probar, para probar que ustedes puedan escuchar el crujir del pan. Déjenme acercarme. Oigan eso. Oigan cómo suena ese pancito ahí crujiendo. Wow. Y miren lo suave que está. Ven, vamos a cortarlo para ver cómo se ve. Wow, oigan eso. De este lado me queda más cómodo. Ay, miren eso. Miren cómo quedó ese pan. Vamos a hacer la prueba de esponjosidad del pan. Miren eso. Ay. Una miga suave, jugosa, con un olor delicioso. De verdad que estoy enamorada de mi pan. Vamos a ver cuando demos la probadita oficial, a ver qué tal ha quedado nuestro delicioso pan de masa madre. Bien, mis amores, vamos ahora a rebanar el pan como yo acostumbro a hacerlo para congelarlo rebanado. Miren, recuerden que lo abrimos a la mitad, entonces a su vez vamos a voltear el pan y lo vamos a cortar de esta forma, a longearlo así para que sea más fácil y manejable nosotros poder tomar rodajas de nuestro pan. Así también podemos controlar el grosor que le queremos dar a nuestras rodajas. Recuerden que la conservación de este pan es que si no se lo van a comer de una vez, o sea, en un máximo de 2 días, lo ideal es congelarlo si se lo van a comer poco a poco. Y lo cortan, así como lo estoy diciendo yo, lo ponen en una bolsa para congelador, una Ziploc, y lo llevan a congelar y lo pueden
tostar, ya sea en su horno, en su air fryer o en la sartén, en una tostadora, donde ustedes quieran. Lo pueden poner a tostar y queda como nuevo, queda fresquecito su pan. Entonces ahora vamos a dar la probadita oficial. Yo lo voy a tostar un poquito porque me lo quiero comer en forma como una brusqueta con un poquito de tomate y albahaca. Y miren aquí cómo queda nuestro pan de masa madre. Simplemente lo ponemos así y lo colocamos en la Ziploc y lo llevamos a congelar. Cada vez que vayamos a comer pan, simplemente sacamos la cantidad de pan que queremos y lo otro lo guardamos. Así que nos vemos ahora dando esa deliciosa probadita oficial. Bueno, mis amores, llegó el momento más esperado, el momento de la probadita oficial. Miren qué cosa más linda. Miren eso. Ay, ay, ay. Del otro lado no está tan tostadita, pero no importa, miren. Déjame ver la otra. Esa por igual, pero miren. Entonces yo preparé un poquito de una brusqueta para acompañar mi pan de masa madre, pero lo voy a probar primero así solo. Wow. Es una delicia. Eso sabe a pan de verdad, de verdad, de verdad. Vamos a incluir como receta bono la preparación de esta brusqueta italiana, que no es más que una combinación de sal, tomate, aceite de oliva y albahaca. Ustedes verán qué cosa más linda y deliciosa, porque ya yo probé. Claro, yo tengo que probar primero antes de dar la probadita oficial con ustedes, porque hay que rectificar sabores, hay que rectificar sal, hay que rectificar todo. Entonces, miren aquí. Yo le estoy poniendo ahí el tomate con albahaca, aceite de oliva y un chorrito de aceite de oliva más. El pedacito que mordí, a ese le voy a poner un poquito también, porque claro, hay que probar la brusqueta con ustedes. Antes de que se me olvide, eso también lleva un diente de ajo, pero el diente de ajo va rallado en el pan. Déjenme probar, entonces yo le explico ahora cómo yo lo hice. Bocato di cardinale. Ay, Dios mío, qué cosa más rica. Ay, Dios mío, qué ricura, qué ricura. Miren, yo cogí y tosté mi pan sin nada. Pelé el diente de ajo, lo corté por la mitad de manera horizontal, no vertical, porque es más fácil agarrarlo si está cortado de manera horizontal que vertical, para poder rallarlo en el pan. Rallamos el ajo fresco y colocamos los ingredientes de la brusqueta. Ay, padre. Yo voy a terminar de comer ahorita porque no puedo seguir dándole larga a este video. Pero ya ustedes vieron ahí cómo se hace el pan de masa madre, como receta bono. Le voy a incluir en la descripción del video en la de la brusqueta para que ustedes la hagan. Recuerden, ustedes ponen a tostar su pan, cogen un ajo, un diente de ajo, lo cortan a la mitad de manera horizontal y lo rayan
encima del pan tostado. Yo los rayo solamente de un lado. Los rayan del lado de que ustedes van a poner el tomate con la albahaca, la sal y el aceite de oliva, y le echan un chorrito adicional de aceite de oliva. Así que ya ustedes saben. También aprovecho para anunciar a nuestros suscriptores, nuestros seguidores de esta deliciosa comunidad que estamos vendiendo los panes de masa madre para entrega aquí en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Los panes se deben ordenar con tiempo porque, como ustedes ya saben, el pan de masa madre se toma su tiempo. Entonces, para ustedes ordenar, saber los precios, la forma de pago y toda la información que ustedes quieran de los panes de masa madre que tenemos en venta, nos pueden escribir a nuestro Instagram Delicias Amarrosa TV, y ahí con mucho gusto le vamos a pasar toda la información. De todos modos, tenemos publicaciones donde están los números de teléfono o el número de teléfono de contacto con nosotros. Así que nada, yo voy a ser feliz con mi delicioso pan de masa madre en esa brusqueta. A ustedes les doy las gracias por estar aquí siempre con nosotros. Me ausenté un tiempecito porque me estaba recuperando de una cirugía en la pierna, pero ya gracias a Dios está todo bien y aquí estamos al pie del cañón. Recuerden que vamos a compartir muchas más recetas en base a panes de masa madre y también con los descartes de masa madre. Así que nada, yo los voy a dejar. Muchas gracias por el apoyo, gracias por siempre estar ahí. Recuerden darle me gusta y compartir nuestro contenido para que YouTube nos reconozca y comparta nuestro contenido a más personas, y ellos también se beneficien al igual que ustedes de todo lo que compartimos, y eso de verdad que nos ayuda muchísimo. Así que nada, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.